Jesucristo les bendiga, hermanos, pueblo del nombre de Jesucristo. Es un gran gozo estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios que nos dice en el libro de Job 33:14, dice en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar para pedirle a nuestro Salvador que nos guíe con su unción fresca del Espíritu Santo para este momento. Señor, gracias Jesucristo, gracias por la oportunidad que tú me das, Padre, para poder predicar tu palabra. Yo sé que hay alguien que necesita en esta hora esta enseñanza. Oh Dios mío, derrama tu poder, Padre, sobre nuestras vidas. Respáldanos con la unción fresca de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes este importante tema titulado El cristiano y los sueños. El cristiano y los sueños. Estamos viviendo una época donde parece ser que los sueños se ha convertido en una fascinación, tanto que hasta se han escrito libros donde dicen que si usted sueña con piojos es tal cosa, si usted sueña con aguas limpias, con aguas sucias, si usted sueña con montaña. Bueno, estos libros ya tienen la interpretación para cada sueño. Por otra parte, vemos y escuchamos siempre gente enfocándose mucho en los sueños, diciendo ayer soñé tal cosa y caminan preocupados según el sueño que ellos tuvieron. En las redes, en los medios publicitarios, en YouTube, en Facebook, vemos gente diciendo que Dios le habló en un sueño y empiezan a decir, Dios me dijo esto en un sueño, y empiezan a contarlo. Empiezan allí a decirlo en el video, en el audio. Y son muchos los seguidores que están pendientes cada día de alguna persona que dice que Dios le dio un sueño. Y así de esa manera muchos están siendo guiados no por la palabra de Dios, sino por un sueño. Gloria al Señor Jesucristo. Hay otras personas que ponen a depender su vida de los sueños. Y es más, hasta su salvación la ponen en manos de un sueño. Así de peligroso es cuando no entendemos lo que la palabra del Señor nos quiere decir acerca de los sueños. ¿Para quién fue el sueño? ¿Para qué Dios dio el sueño a alguien? ¿Y en qué época de la historia de la humanidad funcionó un sueño? Gloria al Señor Jesucristo. Observemos en el Antiguo Testamento que Dios habló muchas veces en sueños y muy pocas veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí tenemos a varios, a un rey llamado Abimelech, a otro rey llamado, o que era el faraón de Egipto, a Daniel, a Jacob, Isaías, José, Jeremías, etc. En el Nuevo Testamento encontramos a José, gloria al Señor, a Pedro y a Pablo, que aunque la Biblia no dice que era un sueño, pero fue una visión de noche. Gloria al Señor. Al hablar de sueño es importante seleccionar los diferentes tipos de sueños que pueden existir, ya que por causa de sueños que la gente atribuye, los sueños lo atribuyen como la voz o el consejo de Dios. Esto ha sido la causa de división para algunas iglesias y lo que es peor también, causa de difamación para algunos cristianos que han sido víctimas de soñadores o profetas soñadores. Y lo que es peor aún, gloria al Señor, muchos se rebelan de su pastor, de sus autoridades
motivados por un sueño. Por eso es imprescindible discernir lo que otros nos dicen, lo que otros nos cuentan, o discernir un sueño y también discernir al soñador, discernir a la persona, entre paréntesis el soñador que dice que sueña de parte de Dios. 1 Juan capítulo 4 versículo 1 dice de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria al Señor. Creo que no hay nada más claro y no hay profecía más segura que la palabra de Dios. El comentario de la Biblia Diario Vivir acerca de 1 Juan 4.1 dice: significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos, porque alguien diga que se trata del mensaje inspirado de Dios. Hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente de Dios. Gloria al Señor. Hay tres formas que presentamos aquí. Una manera es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. 2, otras pruebas tienen que ver con su entrega al cuerpo de creyente, el cuerpo de Cristo o la iglesia, dicho soñador. En cuanto a su forma de vida, el testimonio que tenga esta persona que dice que Dios le habló y tiene un mensaje, y también el fruto de su ministerio. 3, los soñadores de sueño, ¿será que ellos enseñan que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre, o sea, la unicidad de Dios? Nuestro mundo está lleno de voces que afirman que Dios habla a través de ellos. Ahora, algunos se toman y quieren respaldar, dicen, su talento o su don de sueño, aunque la Biblia no habla dentro de los dones del Espíritu Santo que exista un don de sueño, pero quieren respaldar en lo que dice Joel 2:28. Cuando dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta profecía se inicia el día de Pentecostés. No es que se da cumplimiento total del día de Pentecostés, sino que empieza este cumplimiento. Gloria al Señor. Y aquí en este caso la palabra derramar de su Espíritu Santo está hablando de una comunión de Dios en abundancia. En el Antiguo Testamento eran pocos los profetas. Eran pocos los que hablaban o recibían voz de Dios para comunicar un mensaje al pueblo. Por eso Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Pero esto se dio cumplimiento, lo que Moisés quería, se dio cumplimiento con la llegada del Espíritu Santo. Y cuando la Escritura dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, lo que está diciendo aquí el profeta Joel es que Dios hablaría a todos, a los siervos, a los libres, a los ricos, a los pobres, a los esclavos, y a todos los hermanos en diferente edad. Dice: verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Las versiones más antiguas de la Biblia dicen: les hablaré en sueños. Pero muchos confunden esto y piensan que aquí cuando dice vuestros ancianos soñarán sueños, es que van a andar soñando sueños y contando a la gente o interpretando sueños. Eso es un gran error. Si no es la forma en cómo Dios iba a comunicar ampliamente con todo aquel que recibiera el Espíritu Santo. Entonces consideramos que todo aquel que hoy recibe el Espíritu Santo tiene una puerta abierta, gloria al Señor, para discernir la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Algunas personas creen todo lo que leen o todo lo que escuchan. Desafortunadamente muchos conceptos que se imprimen o enseñan no son verdaderos. Los cristianos deben tener fe, pero no deben ser crédulos en todo, en cualquier concepto o idea de cualquiera por ahí.
Verifique cada mensaje que usted escucha, a pesar de que la persona que lo diga afirme que es de Dios. Si el mensaje realmente de Dios, será compatible con la enseñanza de Jesucristo. Eso es algo muy importante, comparar lo que se nos dice con la palabra de Dios. Si viene alguien diciendo, tuve un sueño y Dios me reveló tal cosa para tu persona, ¿creeré yo esto? Más si va en contra de la palabra de Dios, si es una difamación. Dice Jeremías 29:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Este mismo problema existía desde el tiempo de Jeremías, que se levantaban profetas no enviados por Dios, tomados de un sueño, engañando a mucha gente. Hoy en día igual, en muchas iglesias se levantan hombres y mujeres que se creen profetas o se creen tan ungidos y viven así, soñando cosas, y luego lo comunican, lo suben a las redes y diciendo que Dios dijo tal cosa. YouTube está lleno de soñadores que dicen que soñaron que viene una nueva pandemia, que tal fecha viene la tercera guerra mundial y que sueñan esto. Realmente esto no es nada nuevo, porque ellos están hablando cosas de que ya la Biblia dice. Últimamente han salido muchos diciendo que soñaron, que Dios le dijo, que le dijera a la gente en sus sueños que viene una pandemia más grande, más peligrosa que el COVID. Pues la Biblia ya lo dice. Alguien que está en comunión con la Biblia ya lo sabíamos. No necesitamos un soñador para saberlo. Ya lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Si alguien viene soñando que viene en guerra, ya lo dice la Escritura. Nación contra nación, reino contra reino. Ya lo dice la palabra del Señor. Si hablamos de los sueños personalmente, ahora yo no es que no crea que Dios pueda, ya lo hizo en el Antiguo Testamento. Habló a Faraón, habló a Abimelech, habló a José, pero mire que Dios trata diferente a cada quien. Abimelech y Faraón eran hombres sin Dios. Ellos no leían las Escrituras. Normalmente de que Dios tenía que hablarles de alguna manera que ellos podían entender. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? De que alguien que se alimenta de los sueños es alguien que no lee la Escritura. Gloria al Señor Jesucristo. Que no lee la palabra de Dios, no tiene cercanía con la palabra del Señor Jesucristo. Pero cada visión, cada sueño, si fuese así, tiene que ser respaldada con la palabra de Dios. 1. ¿A quién Dios le habla en sueños? 2. ¿Necesita Dios los sueños para referirse a su doctrina o revelar a alguien una verdad que ya está en la Biblia? 3. No todos los sueños son de Dios. Aún los sueños de Dios son peligrosos si no son bien usados. En todo caso, todos los sueños que Dios habló a hombres fueron personales. No era para hacer alarde, no era para andarlos contando, comunicando. En el caso de José tuvo problemas con sus hermanos. No había necesidad de tener problemas con sus hermanos, realmente, a ese grado tal, donde leemos la Escritura. Porque en su inmadurez José no comunicó su sueño a la persona correcta. En este caso era su padre, Jacob, quien era, además de padre, hacía de sacerdote de su casa, y él podía ayudarle, él podía asesorarle, porque él ya había tenido la experiencia, muchas experiencias con Dios, pero en su inmadurez él alardeó con sus hermanos lo que él soñaba, lo hacía público, y por eso encendió más el fuego en cuanto al rechazo de sus hermanos. Gloria al Señor. Vemos aquí en Génesis 37:9, soñó aún otro sueño,
y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí vemos, José no solamente recibía sueños de parte de Dios, sino que recibió el don para interpretarlos. Él es el único hombre en la Escritura que dice que no solamente recibió sueños, sino el don para interpretarlos. Pero ya esto es soberanía de Dios. Esto es ya voluntad de Dios. Porque José iba a pasar el resto de su vida conviviendo con gente extranjera, con gente pagana como los egipcios, y ellos no entendían las escrituras, ellos no conocían a Dios. Entonces Dios habla a la gente de la manera que le pueden entender. Aunque Dios no los mandó a contar su sueño a sus hermanos y a sus padres, el sueño, la visión futura era personal para él, para que él así se fuera preparando a la voluntad y el destino que Dios le había trazado. Porque José sin duda no tuvo el dominio de guardar el testimonio de estos sueños para la persona indicada, en este caso su padre. Si alguien me pregunta, ¿por qué Dios le habló entonces a José en sueño? Alguien puede preguntar eso. Mi respuesta sería porque Dios confiaba en que José era un joven santo, íntegro, y tenía un propósito muy grande, muy especial para José, y quería prepararlo. Gloria al Señor. Aquí encontramos el primer requisito para que alguien tenga un sueño de Dios: ser obediente, ser recto con las leyes de Dios, ser santo. Bendito y alabado sea el Señor. Pero a veces encontramos a personas que ni siquiera son bautizadas, ni siquiera pertenecen a la iglesia del Señor, y de repente salen diciendo que soñaron un sueño. Gloria al Señor, y que es palabra de Dios para el mundo. O a veces ya son bautizados, pero no guardan santidad, no son fieles, no son honestos, quebrantan las leyes, las normas de la iglesia, son insujetos, rebeldes a sus autoridades, y se convocan como profetas de sueños y empiezan a soñar sueños y a ganar gente, dividiendo las iglesias, dividiendo el pueblo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y si así fuera, que Dios le diera un sueño a alguien, ¿para qué sería entonces? Sería para mostrarle su mal camino, como en el caso de Abimelech. ¿Para qué Dios le dio el sueño a Abimelech? Era para que se viera él cómo estaba, que estaba haciendo lo malo, estaba quitándole la mujer al profeta de Dios. Igual, gloria al Señor. También Faraón soñó otro sueño en el caso de Isaac. Entonces Dios le revela a través de este sueño su mal camino, su mala actitud, su pecado. Gloria al Señor. A veces los tales profetas, soñadores de sueños, ellos sueñan, siempre ven en sus sueños a otra persona en pecado, o ven a toda una iglesia en pecado, pero ellos nunca sueñan los malos que están ahí. Nunca en sus sueños se ven a sí mismos su estado o su mala actitud, sino siempre en sus sueños ellos son los santos, ellos son los ungidos, gloria al Señor Jesucristo, y todo el mundo demás lo difaman. Así dice el Señor que usted está en pecado, que usted está en esto, que usted está en el otro. Yo creo que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y el Espíritu de Dios no difama a nadie. No es la obra del Espíritu Santo difamar, porque difamar a alguien incorrectamente, esto es destruirlo. Y el Espíritu Santo restaura. Es el ministerio de restauración. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice en Génesis 23, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En la Biblia aún los sueños de Dios se pueden seleccionar en diferentes propósitos.
Sueños de Dios en lo personal, para bien o para mal, Génesis 23 y en Génesis 37:5. Los sueños que Dios da personales son para meditar en lo personal. Creo que no son para andarlos contando, haciendo alarde de ellos y quererse hacer famoso y que la gente lo vea, sino que son tratos personales de Dios con cada persona. Podemos decir el rema de Dios para cada persona. Ahora, ¿y qué de los sueños? ¿Qué de aquellos que sueñan y dicen que soñaron que otros andan mal? Por lo general, este es un espíritu de perjuicio. Perjuicio no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo, no es ningún don del Espíritu Santo. Ellos nunca sueñan con ellos mismos, nunca se ven ellos en el sueño, sino que solo ven a otros que andan muy mal, que andan en pecado, etc. Permítame que leamos juntos en Primera de Corintios el capítulo 12, que habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y aquí dice claramente, 1 Corintios 12:4, pero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que reparte los dones? No es ningún pastor. El pastor no reparte los dones a las personas. Vemos hoy a los famosos predicadores, mega famosos de iglesias grandes que reparten dones, pero no es ningún líder que reparte los dones, es el Espíritu Santo que da los dones a cada quien según la necesidad de la iglesia, de tal manera que no podemos decir yo tengo exclusivamente, mi don es el de sanidad o el de interpretación de lengua. No es así. No nos podemos adueñar de un don. Los dones van a ser dados por Dios según la necesidad que aparezca en el momento. Gloria al Señor. Verso 5. Y hay repartimientos de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otras operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otras interpretaciones de lengua. Mas todas estas cosas operan uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. ¿Lo ve usted, mi estimado? Dentro de estos dones del Espíritu que la iglesia goza hoy, no dice don de sueño. Muchos alardean diciendo yo tengo el don de sueño o el don de interpretación de sueño. Hay que tener cuidado, la Biblia nos advierte, vendrán falsos profetas, falsos maestros, gloria al Señor Jesucristo. Y la Escritura dice en Jeremías 23:32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Gloria a Dios. La pregunta es, si fuera un sueño de Dios, ¿por qué el Señor te lo revelaría a ti? ¿Qué vas a hacer tú? Gloria al Señor. Si el caso es de que sueñas que tu autoridad anda mal, tu pastor, tu líder, ¿por qué te lo revelaría a ti el Señor y no a una autoridad más alta que la de tu líder? Hay que tener mucho cuidado. Ningún sueño va a contradecir lo que es autoridad espiritual. No va a contradecir, no va a violar las leyes de santidad, las normas de la iglesia, gloria al Señor, y la jerarquía
de una iglesia. Por otro lado, recordemos que el diablo siempre saca provecho de todos estos mal usos y fascinaciones que existen en el mundo con respecto a los sueños. Gloria al Señor. Pero quiero aconsejarte, hermano, hermana, amigo, que me escuche en esta hora. Cuando tenemos una cercanía con la palabra de Dios, por eso la Biblia dice en la carta de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando usted y yo tenemos ese espíritu de discernir, de buscar más de Dios humildemente y aprender de nuestros maestros, gloria al Señor, creo de que no vamos a estar esperando para saber lo que tenemos que hacer, no vamos a esperar a un soñador de sueños, ni vamos a pedirle a Dios, mándame un sueño. La palabra de Dios es la voz de Dios. Dios habla hoy a través de la Escritura. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos miles de promesas. Tenemos las ordenanzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿En quién tenemos que creer y a qué no debemos creer? ¿De quién nos tenemos que cuidar y en quién tenemos que confiar? Porque la palabra de Dios es el manual de la vida, es el manual de operaciones del cristiano, gloria al Señor. Nosotros hemos sido hechos por Dios con un manual que se llama palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida. Alabanza sea el Señor Jesucristo. Es lamentable cómo todas las personas en el mundo casi tienen una Biblia en casa, pero no la leen. No piden a Dios y no buscan cómo entender la Escritura pidiéndole a Dios en oración y ayuno, sino que están buscando libros de sueño, están buscando qué le depara su futuro a través de los horóscopos, a través de los signos del zodíaco, etcétera, teniendo el manual de la felicidad en sus manos, teniendo el manual de la unidad en la familia en sus manos, teniendo el manual de la prosperidad espiritual y aún económica en sus manos, en su casa, que es Santa Biblia, la palabra de Dios, que aún nos habla cómo tener conducta, cómo tener respeto, cómo ser humilde, los beneficios de la humildad, y aún nos dice cómo tener una salud física próspera, cómo tener un cuerpo sano. Todo está en la palabra del Señor Jesucristo, sobre todo el plan de salvación. Gloria a Dios, la entrada al reino de Dios. Yo creo que la visión de Jesucristo en su palabra es la salvación. Y la misión nuestra ahora es predicar esta salvación. Pero no usando los sueños, sino usando la palabra de Dios, como Pablo dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, porque es como espada de dos filos. Ahí manda usar y que predicar a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, con toda paciencia y doctrina, usando la palabra de Dios, no usando los sueños, porque posiblemente uno puede tener un sueño basado en las circunstancias que vivió un día atrás, si tuvo un día agitado, si tuvo una experiencia divertida. Entonces, al dormir, su subconsciente es como un repaso, gloria a Dios, pero no puede decir que es de Dios. A veces vienen sueños también porque comió mucho, eso es todo, comió demasiado. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces después está soñando cosas, comió algo que le dio efecto, gloria al Señor Jesucristo. Es algo risible, pero en la zona caribeña, Bluefield, existe un tipo de pez que se llama róbalo, y cuando uno come la carne de este pescado, especialmente en sopa, en consomé, una sopa de cabeza de este pescado, en la noche uno empieza a soñar cosas, porque parece que este pez come alguna alga que tiene alucinógeno, entonces a uno lo hace soñar cosas, no a todos, pero a la mayoría sueñan cosas, sueñan que los van siguiendo, que los están matando, y el que no entiende esto dice que son malos espíritus. Gloria al Señor Jesucristo. Pero gracias al Señor que nuestra salvación está en su palabra, está en las manos de Dios, no está en las manos de ningún sueño. Ahora recuerde que Satanás también quiere usar todos los métodos para distraer a la gente, engañar a la gente, y puede haber sueños perversos,
gloria al Señor Jesucristo, que son peligrosos. Por eso es necesario que, como dice Pablo a la iglesia del Señor, pensar en todo lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es justo. En el nombre del Señor Jesucristo, alabanza al Rey de la Gloria. Una página web o una dirección web que dice Todos contra la apostasía, comenta esto acerca de los sueños. Cuidado, no todos los sueños ni todas las profecías son de Dios. Existen personas dentro de las iglesias que, aunque profesan ser cristianos, viven una vida completamente carnal y cuando quieren lograr sus objetivos se valen de los falsos sueños y de las falsas profecías. Pero también existen personas, tanto predicadores como otros líderes en las iglesias, que las personas les profesan cierto respeto y cuando ellos hablan los demás les oyen y esta condición se puede tornar peligrosa. También hay personas que el diablo les utiliza, pero ellos por falta de discernimiento y por no dirigirse por el Señor y su palabra, no entienden que es el enemigo que les está usando, de los cuales la palabra de Dios dice, amados, eso dice 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto dice la palabra del Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado y dentro de los dones del Espíritu nos da ese don especial que se llama discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Los sueños que vienen por influencia de nuestro entorno, esto ocurre cuando hacemos de nuestra rutina diaria un hábito, con personas, hechos, circunstancias, palabras. Estas situaciones que ocurren durante el día en nuestras vidas nos condicionan para soñar con tales hechos durante nuestro periodo de descanso mientras dormimos. Pero claro, las personas que están siendo manipuladas toda su vida por sueños, hasta ni descansan, no tienen paz, porque cada sueño ellos están buscando interpretación, están buscando quién se los interprete, y cuidado con eso. Dentro de los dones del Espíritu Santo, no habla ahí de don de interpretación de sueños, don de interpretación de lengua sí, en la iglesia del primer siglo, gloria al Señor, pero no don de interpretación de sueños y el don de géneros, distintos géneros de lengua, pero no habla don de sueño, gloria al Señor. Pero hay que tener mucho cuidado y vivir una vida cercana, apegada a la ley de Dios, a la palabra del Señor Jesucristo. Un cristiano que quiere vivir una vida muy eficaz en el Espíritu es un verdadero adorador. Es el cristiano que cuando va a los servicios espirituales de su iglesia, llega a adorar a Dios y cuando viene el momento del mensaje, abre su corazón, su oído y aprende. Escucha todo el mensaje, recibe la enseñanza y ahí Dios le habla. Le va a hablar a su vida. Tal vez al inicio del mensaje, en medio o de último, pero le va a hablar. Dios le va a hablar porque la palabra de Dios es el logos, la palabra. Gloria al Señor es la palabra. Y el rema de Dios es lo que Dios tiene para nosotros cada día. Gloria al Señor Jesucristo, porque no todos los días vamos a estar quizás en el culto o en los escaños escuchando la palabra de Dios, pero si vivimos además orando, ayunando, entonces Dios va a tener ese rema, gloria a Dios, que muchas veces viene con un sentir fuerte y cada sentir fuerte del Espíritu va acompañado, va en armonía con la palabra de Dios. Siempre en los sentires de Dios incluyen sacrificio, eso escuche bien, sacrificio y humildad, gloria al Señor, abandono de sí mismo y enfocarse en los derechos de los demás. Esos son los sentires de Dios, bendito y alabado sea el Señor. La Escritura dice en Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es fácil con Dios, hermano, no caer en estos engaños, gloria al Señor, no ser guiado por un sueño, porque el Espíritu del Señor nos enseña a discernir lo que es de Dios y lo que no es
de Dios. Gloria al Señor. Recuerda esto. Todo sueño que no está de acuerdo a la palabra de Dios no es de Dios. Así alguien te diga que vino de parte de Dios. Y todo sueño que en todo caso no sería un sueño, sería una visión que Dios te da, como dice la carta de Job, una visión nocturna, gloria al Señor, de nocturna o de día, como sea, pero todo va con la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, bendiciones. Somos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Nicaragua y estamos siendo guiados por la santa palabra de Dios. Predicamos la verdad. No somos nosotros la verdad, sino que predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y somos guardianes del Evangelio, de la doctrina. Que Dios te bendiga. El pastor Francisco Meléndez los saluda.